Un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de nuestro programa, su programa Hablan los Generales, de su canal Dominicaneando. Entonces, aprovechar ese saludo para comenzar por aquí mismo en el estudio. Un saludo fraternal, solidario con mi apreciado amigo de muchos años, el mayor general piloto Máximo Morel y Marichal. Permíteme devolverte el saludo bueno, también, claro que sí, fraternal, claro. Sí. Y que podamos saludar a la audiencia que siempre me respalda, se lo agradezco, porque me atacan. Con el atropello. Con el atropello continuo del poeta, todo por la poesía, pero en verdad todo muy bien y hoy creo que tenemos un plato fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero hay que terminar de saludar nuestros saludos. Los saludos sí. A toda la audiencia, que yo decía, cuando tú me interrumpiste, que iba en aumento, que había en aumento, que va en aumento. Va en aumento. Va en aumento. Y entonces tenemos que decir que tenemos muchos seguidores en los Estados Unidos, señor, casi en todos los estados. Pero yo quiero hacer una salvedad, que fíjate, esos seguidores no solamente son dominicanos, no hay, sino de otros hay muchos países. Extranjeros que no son dominicanos. Lo mismo pasa con Europa. En Europa hay una gran legión de seguidores, sobre todo en España. Importante eso. Sobre todo en España. Y Alemania también, que es una cosa que me llama mucho la atención, pero hay que comprender la presencia de dominicanos en cada uno de esos países europeos. Pero también, señores, sacarle su comida aparte a los suramericanos. Sí. De esos países. Son fieles seguidores. Son fieles seguidores. Sí. Y para no, un caso que yo siempre llamo la atención y sobresalgo, nuestra audiencia cubana, cubano de la isla. Cubano de la isla. Sí. Bueno, y entonces, que se interesan, recuérdense la figura de Eugenio María de Hostos, aquella del pájaro antillano, que una ala es Cuba, el otro Puerto Rico y el cuerpo Santo Domingo. Santo Domingo. Entonces yo quería decirles que aprovechar nuestro saludo y comienza tú, Marichal, que hoy amaneciste con... No, pero debemos saludar a nuestro productor no solamente saludar, sino agradecer el trabajo ingente que hace tanto Francisco Lluveres. Detrás de cámara. Es una especie de hombre orquesta, vamos a llamarle así. Y entonces de Jasmine, creo que es la primera vez que hablo, que digo su nombre correctamente. No, ni siquiera ahí. Está bien, pero... Con Jazz es mejor que su apodo. Destacar el trabajo de ellos. Bueno, entonces vamos a comenzar con los saludos. Claro. Que reclama nuestra audiencia. Sí. Bueno, comencemos. Tenemos a Vinicio Mota, a Isaías Galvez, a Nelson Selman, que es fijo. Es fijo, sí. Fernando Hernández, Emerson González, José Valdés, Wilton García de Canadá. José Valdés es de Nueva York, que la audiencia está creciendo allá. José Núñez de Carolina del Sur y Manuel Reynoso de New York, que es otro neoyorquino. Y un saludo muy especial para una bella dama de Puerto Rico, Gloria Valdés. Bien, entonces, de mi parte tenemos a Plácido García, Juan Monción, Rogelio de Peña, Julio Reyes, Andrés Rodríguez, Sergio Gómez, Francisco Esteves. ¿Será, Marichal, ese Francisco Esteves, Pancho? Pudiera ser. Bueno, Francisco Esteves, Gilberto Sosa, Aristide Marte, Gisela Domínguez y Bout de Curazao. Curazao. Sí. Qué bueno, bien. Entonces, puestas así las cosas, volver a repetir, y eso va en aumento también, el gran servicio y cómo agradecemos el servicio que nos hace el Archivo General de la Nación. De la Nación. En la persona de don Roberto Casar. Don Roberto Casar. Sí, agradecerle todas las facilidades que nos dan para que nosotros
o nosotros no, para que el señor Francisco Lluvere pueda hurgar. Hurgar y buscar las cosas que necesita. Claro. Bueno, y entonces ponerles a ustedes lo que tú has llamado, lo has anunciado muy bien. Un plato fuerte. Un plato fuerte. Y ese plato fuerte es lo que se ha llamado, o la Vulgata ha llamado, la batalla del Matún. La batalla del Matún. En Santiago. Que muchos seguidores nos han pedido que tratemos ese tema. Sí, pues serán complacidos ahora. Sí, bueno, y entonces la batalla del Matún, porque hay que decir que se significó precisamente en el Hotel Matún. Hotel Matún. Y déjame decir una cosa, yo que vivo buscando la quinta pata al gato siempre, en la lengua taína, Matún, lo que quiere decir es hombre generoso, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocar esta acción, que más que una acción, hay que verla, hay que categorizarla. Yo pienso, me atrevo a decir, que fue la última acción de armas que tuvo de la guerra de abril. Sí, la guerra de abril. De la guerra de abril. Y fíjense, hay que hablar de las intenciones, porque también, Marichal, yo creo que se ha construido una discursiva que no corresponde exactamente a la realidad. A la verdad. Pero que hay que precisamente, mire, contra la inexactitud, contra la mentira, contra la hipérbole, yo pienso que la mejor vacuna es la verdad. La verdad. La mejor forma de reivindicar. Narrar lo que ocurrió de verdad. Exactamente, entonces. Y cómo se originaron los hechos. Ya yo he dicho que eso fue, y me luce totalmente, que fue acordado la visita de los mandos constitucionalistas en medio, una vez agotados los esfuerzos de negociación y de mediación para ponerle fin al conflicto, con el marco de inclusive de las autoridades internacionales. Sí, los intervencionistas que estaban aquí. Pudiesen al fin salir del casco urbano de la ciudad nueva, de la ciudad colonial. Tenemos que recordar que ya ellos estaban en el campamento que ellos nombraron como Gregorio Luperón, claro, en la base naval 27 de febrero, sí, en Villa Duarte. Antes, ese era su campamento, de ahí salieron ellos, ahí fueron alojados. Sí, antes cuando se acabó de la ser trasladado el comando constitucionalista exactamente donde hoy se encuentra el Colegio San Juan Bautista. San Juan Bautista. Muy cerca de la famosa cancha de polo. Sí. Muy cerca también de nuestro estudio. Bueno, pero en esa tesitura se hizo una salida para trasladar los restos, no sé si trasladar los restos, sino para honrar. Para honrar, ya él estaba enterrado, sí, el coronel Fernández Domínguez, Rafael que murió Tomás durante el asalto al palacio, sí, ya había sido enterrado en su natal Santiago y descansaba en el cementerio municipal. Y el comandante, el coronel Camaño, decidió que era tiempo de ir a honrar los 6 meses de su muerte y viajaron, inventó el viaje que quiero decir que muchos de los mandos se opusieron porque lo veían como una acción temeraria, salirse de su área para ir a Santiago, y así lo entendió el otro bando, vamos a llamarle San Isidro, que era una provocación a ellos. Bueno, de todas maneras, cuando tú dices una provocación hay que tomar en cuenta que si hemos dicho que ellos salieron, ¿verdad?, ya de su encerramiento, sí, urbano para viajar a Santiago, sí, hay que tomar en cuenta que la principal base de la Fuerza Aérea Dominicana se encontraba, no la principal, la segunda se encontraba en Santiago, ¿verdad? Y también hay muchos eventos anteriores donde esa base jugó un papel protagónico en la vida del país. Bueno, sí, pero entonces, y eso hay que señalarle, yo estoy de acuerdo con, se habló inclusive de que era una provocación, de que, pero sí, no que se habló en secreto, era no, se dijo. Yo creo que naturalmente el gobierno, el presidente le dijo que no fuera. Pero hay otro detalle interesante, El detalle interesante es que el objeto de la salida
Tenía mucho contenido emocional también, porque iba a Sí. ser una misa Una misa al por los 6 hombre, meses. el hombre que realmente hizo posible la El guerra movimiento. del movimiento Sí, el movimiento. constitucionalista. Y entonces así se hizo. Pero también hay que subrayar, que es interesante esto, hay que subrayar que no solamente fueron los combatientes de la guerra, o sea, la cúpula del mando de combatientes, también fueron El ala política. no el gobierno Y el constitucionalista, gobierno constitucionalista en pasó plena. a la política. Sí, bueno, de todas maneras, hay que analizar también, como lo demostrarían los acontecimientos después, que toda esa gente fue con sus armas. Sí, Y cuando los militares llevaron sus sí, armas. no estoy hablando de pistolas y revólveres, No, sino con sus fusiles. Fueron con sus fusiles. Y parece que con bastante parque. Sí, llevaban suficientes sí. municiones. Y entonces, ya ustedes saben, lo prudente hubiese sido que no se produjera eso. Ahora, tú decirle a ese grupo que no fuera, insurreccionado como fue. Era provocarlo a que fuera. Era provocar lo que fuera. Y fueron. Y así contestó, y fueron. contestó Camaño al presidente García Godoy. No se produjeron incidentes en el acto del cementerio ni nada por el estilo. Sí, pero en la misa no hubo. No hubo, lo que te estoy diciendo, no hubo. No hubo incidentes. Bueno, pero resulta que no sé quién fue, ¿no? Una costumbre muy arraigada, que después de lo que se presentó ahí, entonces se fueron a desayunar al Matún. Hay que decir que en el cementerio, que ellos fueron a poner la ofrenda floral al coronel Fernández Domínguez, ocurrió que parece que habían unos francotiradores que habían puesto en la cercanía, le dispararon, según ellos aparecieron unos explosivos cerca de la tumba del coronel Fernández Domínguez, cosa que se desmintió después, pero hubo una cierta escaramuza, porque ellos dispararon también, y de ahí viajaron al Matún, que queda muy cerca del cementerio. Sí, pero hay que decir también que esas cosas que dijeron que pasaron y que no pasaron, sí, y que no eran tampoco intencionales, no, porque déjeme decirle que detrás de ese viaje, nosotros sabemos lo que pasa. Lo primero fue la tropa del ejército y de la Fuerza Aérea destacada en Santiago, acuarteladas y en estado de alerta total, ¿verdad? Por el mismo suceso. Pero también hay que saber que la Fuerza Interamericana de Paz, ¿verdad? Lo que se llamaba la FIP, entonces también estaba muy atento y con el ojo avisor, porque ellos sabían la carga de la potencialidad que tenía ese hecho, esa visita, que parecía una cosa inicua. O sea, hay que entender que la carga emocional en ambos bandos, sí, tanto de San Isidro como de los constitucionalistas, en ese momento era grandísima. No se podían ver. Y eran compañeros y todo, pero no se podían ver en ese momento. Claro. Luego el tiempo limó esas asperezas y se juntaron de nuevo, pero en ese momento, por eso que hablo de una provocación. No, pero hay una cosa, un detalle interesante también. Ahí hemos hablado de la alerta natural de las fuerzas regulares, ¿verdad? Tanto sí, de la Fuerza Aérea, sí, el Ejército y la Policía también. Que no participó. La policía no participó. Pero hay que ver también, y ya seríamos casi espiritistas, para ver cuál es la predisposición de los constitucionalistas. Porque ellos sabían, pienso yo, por más desprevenidos que tuvieran, ellos estaban preparados para el pleito. Para el pleito. Sí. Ellos fueron a un barrio ajeno a provocar el pleito y lo consiguieron. Entonces, hay varias versiones de cómo se originó el evento. Mira, hay que conocer el terreno, ¿verdad? Entonces sí, estaba ahí el Matún, todavía está ahí. Ahí está. Todavía. Y entonces, no hay de escribir eso es un alto, una loma, sí, lo que decimos nosotros, una loma. Una lometa con el monumento. Que es otra loma más alta. Otra loma más alta que está frente a frente a la entrada del Matún. Sí, exacto. O sea, entonces, todo lo otro era descampado. Ahí no había nada. Yo no creo. Eso era llano. Yo no creo. Una cosa lógica que hay que, para poder comprender los acontecimientos,
que eso simplemente, que el desayuno no fue pactado. Porque para la cantidad de personas que había, estaba el desayuno listo cuando ellos llegaron. Cuando ellos llegaron. Es más, la acción comienza precisamente ellos desayunando. Ahí en el comedor estaba. Sí, bueno, pero parece, y es una de las versiones más socorridas, porque yo tuve la oportunidad de que el que estaba ahí de servicio me lo contó a mí. ¿Que estaba en el Matún? No, que estaba en el monumento. En el monumento okay. Había emplazado una ametralladora, sí. 30 ligera, creo, sí. 50. 50, había 50, dos. Sí. Había ahí. Entonces, el jefe de eso era un oficial de la Fuerza Aérea. Sí. Infantero. Sí. Sí. Así mismo. Sí, entonces resulta que cuando él vio llegar, porque como tú dijiste, hay una visual correcta y ventajosa desde ahí. Ventajosa desde la altura. Sí, se veía todo. Sí. O se ve. Entonces parece que el capitán, digo, era teniente en esa época, pero él me lo contó siendo capitán. Pensó que él podía ir a agarrar a esa gente con la mano, ¿verdad? Sí. Y tener la gloria. Casarse con la gloria, Casarse con la gloria. De haber acabado con parte de ellos. Y así lo hizo. Así lo hizo. Ahí comenzaron los disparos. Ahí comenzaron. No, pero él no disparó de ahí. Él fue a cogerlo con la mano. Se apareció con su fusil FAL. Allá, sí. Donde ellos. Porque era una forma de pensar, aquí se acabó el juego, ¿verdad? Lo perdonaron. Sí, exactamente. Pero ¿qué pasó? Él entra con su fusil, creo que acompañado de un... Sí, seguro fue con una patrulla, 2 o 3 guardias. Con 2 o 3 soldados. Sí. Menos de una escuadra. Y entonces cuando entró al salón de donde estaban desayunando. El comedor. El comedor. Que está abajo. Que está justo abajo. A la derecha Sí. De la entrada. Cuando entró ahí con su fusil, entonces, como tú dices, parece que él ni siquiera llegó a la intención de levantar el fusil. Pero creo que murió uno de los soldados, que fue un detonante también importante de la cuestión. Pero lo más importante de ese evento, lo más importante fue que entonces hizo que sonaran los tambores de la guerra. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque inmediatamente esa gente fueron a buscar sus armas a los vehículos. Sí. Muchos de ellos, fíjate lo desprevenidos que estaban. Sí, estaban en los baúles. Había otros que la tenían ahí y entonces se pusieron, vieron eso como el preludio de un ataque mayor. ¿Verdad? Que parece que sí estaba preparado. Sí, vamos a decir la verdad. Sí. Ellos le habían dicho, se había dicho, que si venían y ellos lo iban a enfrentar. Lamentablemente fue así. Yo creo que tenemos que hacer una pausa por motivos técnicos. Y este es el momento preciso antes de que entremos en el grueso de la narración. Muy bien. Así es que adelante, señor director. Bueno, retornando de nuevo al conversatorio de la narración, la narrativa de cómo fueron los preámbulos del ataque al Hotel Matún. Ya le dijimos lo que estaban haciendo ellos allá, desayunándose en el comedor, cómo fue el problema de que fueron allá, un oficial fue con una patrulla y ahí hubo un enfrentamiento verbal y también un enfrentamiento que provocó 1 o 2 bajas, pero todo estaba puesto, servido en la mesa para el enfrentamiento militar, porque a ellos se les dijo, inclusive el mismo presidente de la República, el doctor Héctor García Godoy, cuando fueron a pedirle el permiso, él les rogó que no fueran, que eso era peligroso en ese momento, que era un momento político. Con los ánimos muy caldeados. Muy caldeados, que estaban como 2 gallos de pelea que no se podían ver. Pero el coronel Camaño insistió de que eso era un deber de ellos
visitar la tumba del coronel Fernández Domínguez. Entonces pasó eso. Pero sí, ya San Isidro y en su base en Santiago y en la brigada del ejército ya estaban preparados. En ese tiempo estaba en la fortaleza San Luis. Estaba no donde está hoy. No donde está hoy, sino en la fortaleza San Luis, que es un punto turístico ahora. Pero ya estaban preparando tropas porque iban a actuar. Entonces, imagínense ustedes, todo esto, estamos hablando de las 9 y tanto de la mañana, cuando comenzaron las hostilidades. Sí había un plan en San Isidro y se dio la orden de proceder, es la verdad. Pero esa orden que se le dio al coronel Ortega Piñeiro, comandante de la base, un brillante oficial, piloto, que era el comandante de la base, fue atacar. Él, que era muy diplomático, ya fallecido hace un tiempo, mucho tiempo, intentó como no cumplir esa orden porque él sabía la cantidad de muertos que iba a generar un ataque con toda la fuerza que tenían ellos ahí hacia el Hotel Matún. Entonces habían civiles también en el Hotel Matún, sí, no, que eran clientes, huéspedes que no tenían nada que ver con este asunto. Hay que ver las cosas desde el punto de vista de la intencionalidad militar. Bueno, yo me imagino que hubo comandantes de ahí, no lo sé, que dijeron, bueno, pero nos la pusieron en la mano. Sí. ¿Para qué? Para aniquilar. Ahí estaba el alto mando constitucionalista. Se juntaron todos y sí, en un sitio que prácticamente, como decían los pilotos que estaban ahí, como explicó el general Soto, el Matún es una loma. Y eso, con un edificio de 2 plantas, prácticamente eso era un blanco para los aviones, un blanco perfecto, que no había que luchar mucho. Para que ustedes entiendan, cuando los aviones comenzaron a encenderse, en el Matún se oían claro. El rugir de los motores se oía allá en el Matún. Y ellos sabían lo que estaba pasando. Y ellos sabían lo que estaba pasando con ese rugir de los motores. Bueno, y agregar ahí, exactamente ahí donde tú estás diciendo, que el ataque planificado tenía 2 elementos clave para el ataque, 2 armas maestras. Uno era la aviación. No sé qué tipo de aviones tenían. No, habían vampiros y P-51, pero para eso se iban a usar los P-51, una escuadrilla fue que se preparó y se armó. Y el otro elemento táctico importante eran los blindados. Los blindados que como listos. Todos sabemos, o no todos, debemos saber que los blindados, la caballería, es un arma típica del ejército. Sí. Sin embargo, por razones históricas, el batallón blindado estuvo en la Fuerza Aérea. Estuvo en la Fuerza Aérea por mucho tiempo y de ahí de San Isidro, entonces pasaron al ejército. Pasaron después al ejército. Después. Sí. O sea que iba a ser un ataque de armas combinadas, como decimos nosotros, los que manejamos el lenguaje. Prácticamente iba a ser una masacre. Yo tengo que confesarlo, que conozco el poder de esos aviones y de los blindados. Sí. Ahí no iba a quedar nadie. Hay mucha gente, o los que quedaran iban a quedar muy. Hay mucha gente mal. Que habla, y eso no tiene, yo no le doy ninguna categoría, de que una de las barreras que se utilizó para no efectuar el ataque fue preservar el hotel como monumento histórico. Eso no tiene ningún tipo de. Eso no tiene ningún asidero, ni tampoco. La orden que se dio fue atacarlo con toda la fuerza. Iban a participar 4 aviones P-51, que vuelvo y les repito, ellos oían los aviones prendidos desde ahí, se oían claro, porque la base está prácticamente en la base de esas lomas, sí, en pleno Santiago, y Santiago era un pueblo pequeño, sí, en ese tiempo. No, y además que no tenía, para que llegara ese sonido, no había grandes obstáculos también. No, ninguno, eso era campo abierto. Sí. Y entonces, yo creo, y quizás en beneficio del coronel Ortega, que él, que era un hombre pensante, impidió una gran masacre. Pero en el momento los ánimos estaban bien caldeados y se iba a proceder a barrer eso. Y yo creo que esa decisión de él, vamos a llamarle decisión,
le salió cara a su carrera, porque siempre se le sacó en cara que él no obedeció la orden y ponerle punto final a eso, al juego de ese problema que tenían ellos, y él lamentablemente no cumplió esa parte de la orden de operaciones, que fue la de los aviones, pero sí, como una manera quizá de intimidarlo, volaron los aviones, 2 aviones, y le hacían vuelos rasantes sobre el Hotel Matún. Ellos lo oían y sabían lo que venía detrás. Y entonces los blindados sí comenzaron a avanzar hacia el hotel. Pero ellos usaron un arma muy buena, que fue decirle a todo el mundo que ahí habían hasta turistas extranjeros. Sí, pero hay un detalle también, que hay que decirlo. Yo creo que la Fuerza Interamericana de Paz, los extranjeros, sabían lo que iba a pasar. Sí, ellos lo es sabían. más, me voy más lejos aún. Nosotros que conocemos los tiempos de la guerra, sí, dieron tiempo antes de intervenir a que terminaran eso rápido. ¿Verdad? La indecisión obligó a que ellos llegaran. Claro. Y llegaron con sus helicópteros, se metieron en el medio. No, y evacuaron también. Y evacuaron. Fueron ellos que evacuaron. Y el alto mando. Al alto mando. Sí. Bueno, pero yo quería decirles, entonces, entrando en materia, los tanques cambiaron el curso de los acontecimientos ante la ausencia de la aviación. Si la aviación actúa, no había que usar tanque. No había que usar tanque. Bueno, solamente iban a recoger. Sí, pero ¿qué pasó? Ahí, como guardia al fin, te diré que se acusa una serie de errores que cometieron los tanques, porque con los tanques también debieron demoler eso, ¿verdad? Tenían poder para eso. Resulta que tú sabes que el cañón de los tanques, en este caso eran los AMX, tienen varios tipos de municiones. ¿verdad? Explosiva, si ellos hubiesen usado la explosiva, no la antiblindaje. Mira, ahí nadie lo cuenta, no. Pero resulta que usaron la perforante. Sí. Y la perforante, lo que hizo, como su nombre lo indica, sí, lo que es claro, perforan, pero no detonan, causa destrozos, etc. Sí. Ese es el caso, por ejemplo, y yo para que tú veas que en el núcleo de mando de los constitucionalistas hubo muertes inmediatamente. Cuando los tanques. Es más, el coronel Juan Manuel Lora Fernández, un gran coronel, un oficial del ejército brillante y de brillante participación también en la guerra de abril. Bueno, era el jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor. Por cierto, déjame decirte, y primo de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Era su primo. Y además, también creo que era nieto de Ludovino. Sí. De Ludovino, del general Ludovino Fernández. Bueno, pero entonces tú vas a ver, el parentesco no puedo decirlo bien con respecto al general Ludovino, pero te diré que entonces, si tú ves la muerte de él y sus heridas, ve también que no es de una granada explosiva de cañón. No. Pero fíjate lo que lo mata el base, aparte de la fragmentación del proyectil que penetra, pero fíjate, con muy buena puntería, porque dio un dintel, pero donde estaba el alto mando, donde estaba el alto mando de los constitucionalistas, y entonces los fragmentos de cemento y de cosas fue que lo mataron. Lo mataron, es lo que te estoy diciendo. Pero si hubiese sido granadas explosivas, mira, bueno, ahí no quedaba nada. Ahí no quedaba nadie. Bueno, ese fue otro error. Otro error de las tropas atacantes fue que la infantería se le ordenó que marcharan hacia el hotel y ellos estaban parapetados en ese alto donde veían a todo el que llegaba, y yo puedo decirle que mataron 14 soldados. Esa fue la cantidad que mataron de los soldados atacantes. 4 del ejército y 10 de la Fuerza Aérea murieron en eso. No más de ahí, no 150, como alguien dijo. Lo que tú estás diciendo, que hay un fallo terrible en la maniobra. En la maniobra, ¿verdad? Y además, hay que tomar en cuenta también que eso era una zona muy al descampado. Como nosotros decimos, había poca cobertura y encubrimiento para avanzar. Y tú tirándole de posiciones. Tiro al pichón era lo que estaban haciendo. No, y además con la ventaja de la altura. De la altura. Entonces,
fíjense que ya cuando han persistido los constitucionalistas, pelearon, dieron batalla, causaron baja, ¿verdad? Sí. Entonces, resulta que ahí en ese momento llegó la FIP. Llegó la FIP y comenzó a interactuar. Déjeme decirle que hay sobrevivientes importantes de ese evento. Por ejemplo, yo conozco a un oficial que es coronel del ejército retirado, el coronel Lorenzo. En ese momento creo que era teniente o sargento, que no solamente es el ayudante personal de Camaño, sino que matan a Lora Fernández. Cuando cae Lora Fernández, él está a su lado y él vivió. Bueno, y es uno de los, como evacuan a Camaño, yo todavía a Montes Arache, todo el mando completo, todo el mando, de los constitucionalistas. Destacar también ahí la acción de los hombres rana en esa, que pero, parece que fueron ellos los que causaron todas esas bajas. Yo creo que en las tropas. Algún día tendremos que traer a Lorenzo aquí. Está ya, creo que debe tener 90 y pico de años. Pero fíjate, es interesante porque Camaño le ordena que abandone primero que él el sitio. En helicóptero. Sí. ¿Verdad? En helicóptero. Entonces, yo le dije, bueno, ¿y tú? ¿Dejaste a tu jefe o te bromeo con él? Con eso, ¿verdad? Cuando no son cosas de bromear. Pero yo lo que te digo a ti, que hay mucha información sobre el evento, sobre los detalles. Naturalmente, hay que ponerle siempre la lupa a los hechos, a los cuentos anecdóticos, ¿verdad? Porque la verdad pura. Pudo haber una desgracia mayor y pudo ese hecho, si el coronel, comandante de la base de Santiago, le da cumplimiento a la orden que le dieron, la historia hubiese sido otra. Mira, y otra cosa, que no hemos mencionado, otro elemento. Ahí pudo haber artillería, el uso de la artillería. También que la y no se usó. No se usó. No se usó tampoco. No se usó. Pero lo que yo le digo de los muertos, se lo digo porque sus nombres están puestos. No sé si el reloj de sol que hizo el finado general Ramiro Matos cuando fue comandante de esa base, más luego, él hizo un reloj de sol y en su pedestal puso los nombres de los 14 soldados que murieron, clases y soldados que murieron en el intento ese. Pero vuelvo y repito que lamentablemente fue un capítulo inconcluso, hubo necedad de ambas partes, porque ni debieron de ir allá en ese momento, y aquellos entendieron que era una provocación y por eso ocurrió el encontronazo. Alguien dijo una vez que la imprudencia es la madre del heroísmo. Bueno, pero eso no quita el valor negativo de la imprudencia. De todos los muertos que caen. Yo creo que fue una imprudencia muy grande. La visita, pero después también la intención del ataque. Pero fue un ataque con el brazo amarrado en la espalda. Un brazo amarrado. Sí, carente de esa decisión, que es lo que distingue muchas veces en los campos de batalla la victoria. ¿Verdad? Sí, así es. Sí. Y bueno, el hotel quedó inutilizado por alrededor de 4 o 5 años. Eso entonces se ordenó la reconstrucción porque lo iban a demoler. Y un evento más donde se destaca el heroísmo dominicano. Yo no sé, Marichal, cómo estamos de tiempo, pero a mí me gustaría. Estamos cerca, pero tenemos algo. No me gustaría. Una frase que yo digo mucho siempre. Nosotros siempre hablamos de lo militar, resaltamos el heroísmo. Fue un eslabón de la cadena de eventos heroicos dominicanos. No importa el bando. En este caso, yo creo que fue una hazaña sin lugar a dudas, de los constitucionalistas. Pero yo siempre digo que las guerras civiles, y eso es lo lamentable, no las gana nadie. No, la pierde el pueblo. Que pone los muertos. Claro, porque se levanta una unidad, ¿verdad?, que es necesaria en la paz para el desarrollo
y el crecimiento económico. Correcto. Y todo lo demás. Sí. Vamos a tener un tiempo de nuevo para que la producción pueda hacer algunos ajustes y volvemos en un momentico. Bien, señores, retornando aquí, vamos a continuar ya para hacer el epílogo de este evento, triste evento, que provocó la muerte de dominicanos valiosos, pero explicar la verdad, que no es un cuento de hadas, ni es tampoco una novela como muchos periodistas izquierdistas han novelado y han puesto que fue derrotado, los gorilas de San Isidro, esas cosas. Las acciones militares hay que verlas dentro de su contexto. De su contexto. Entonces, y sobre todo en los resultados. Sí. Si algunas consecuencias tuvo en la batalla, la llamada batalla del Matún, es darle a las autoridades políticas y a los interventores una medida de cómo estaba el asunto, de cómo estaba el temperamento bélico. Sí, que ellos acababan de firmar el acta de reconciliación, pero claro, no era verdad. No era verdad. No estaban reconciliados. Eso ahí. Y bueno, yo creo que eso mismo, fíjate en los dos sentidos, le dio a la izquierda revolucionaria dominicana la idea de continuar la guerra por otros medios. ¿verdad? Por otros medios. Pero también, como decía Klaus, pero también hay que ver que ese evento aceleró las decisiones políticas para sacar esos líderes constitucionalistas del país. A raíz de eso, en 2 meses, todos estaban fuera. Menos. Bueno, eso fue en noviembre, sí, casi 2 meses. Menos tiempo, pero también era una forma de salvarle la vida. También. De salvarle la vida. Que ellos lo entendieron así después. Pero claro, y fíjate, esas heridas siguieron abiertas mucho tiempo. Mucho tiempo, pero cicatrizaron. Yo creo que el bálsamo de cicatrización elemental fue el evento aquel que hicimos cuando yo era ministro sobre la guerra, el seminario de la guerra. Ese fue uno de ellos, porque hubo un acto de reconciliación en el gobierno del doctor Fernández, aquí en el posterior, en el Félix Sánchez. Claro, pero fíjate. Ahí hubo y se juntó todo el mundo. Como se juntó en el Banco Central, que ellos tuvieran, como dice el dominicano, los mansos y los cimarrones. Bueno, y se habló sin ningún tipo de sujeción ahí. No, y los militares volvieron a los cuarteles, tuvieron mando. Porque la gente debe saber que después de la guerra de abril, oigan bien lo que les voy a decir, todos los militares que eran militares, de carrera, que se fueron, entonces los guardias, pero comenzando de los rasos, aquellos que se integraron de nuevo, que se hicieron esfuerzos para integrarse, los guardias le decían los mataguardias. Los mataguardias. Y mangamocha. Y los mangamochos después. Sí. Los mangamochos después. Pero para darle. Era un apodo despectivo. No, y mangamocha. ¿Tú sabes lo que quería decir mangamocha? El problema era no confiable. No confiable. No confiable. Entonces. Eso venía de cuando esas heridas duraron mucho tiempo en cerrarse. Como tú has dicho, se cerraron, pero duraron mucho tiempo. Sí. Y los que tuvieron el bando constitucionalista, que después haríamos un programa de eso, entonces sufrieron no solamente la discriminación, sino la exclusión también. La exclusión. Y no se desaprovechaba momentos para echarle en cara su infidencia. Siempre se les recordaba. Y cuando iban a ser tomados en cuenta para un puesto grande, ese era el principal obstáculo. Y se les recordaba. Pero llegaron. Varios llegaron, muchos de ellos. Algunos. Sí. No muchos de ellos, pero no, varios llegaron. Sí. Pero el hecho, en verdad, yo creo que no hubo ni vencidos ni vencedores. Y gracias a Dios que no se cumplió con la orden que se dio. Que la parte del ataque frontal de la aviación no se dio porque, como dije ahorita, eso hubiese cambiado la historia completa, el curso de la historia. El curso de la historia
completamente. Y no se puede analizar lo que no pasó, Lo que no pasó. pero uno siempre tiene la tentación de decir, esos eventos históricos no hubiese pasado el 12 de enero, no hubiese pasado la guerrilla de Caracoles. La guerrilla de Caracoles. Y todo lo demás. Un sinnúmero de eventos que vinieron después, pero esa es la vida. Yo recuerdo que hubo un oficial norteamericano, y eso me lo contó un general amigo, muy amigo, que él mismo le echó en cara, ustedes no hicieron lo que tenían que hacer, se le dio el tiempo y no lo hicieron. Okay. Bueno, señores, yo creo que hemos cubierto la gran mayoría de historias de la batalla del Matún. Yo esperamos que les sirva para lo que ustedes quieren, para fines de historia, porque ya eso pasó y no volverá a ser. Así es que, mi hermano, nos veremos próximamente. Pronto.